¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión y como venimos señalando a lo largo de las diferentes ediciones, por un lado tenemos la confirmación de la apertura de las sesiones ordinarias con el presidente. Esto genera expectativas en torno al mensaje que va a dar Javier Milei a los legisladores nacionales y cuáles van a ser los lineamientos, los pedidos que en parte se conocen porque fueron parte enviados por el DNU 70/23 y por el otro lado con la ley de bases sobre las necesidades que el gobierno nacional necesita respecto a aprobaciones que el Congreso de la Nación en principio tendría que generar los debates y ver la posibilidad de dárselas. Lo cierto es que empieza a pensarse la posibilidad de dividir ese proyecto de ley de bases en diferentes proyectos. Desde diferentes sectores de la oposición ya están ingresando iniciativas de distintos tipos y de distintos tenores vinculadas con diferentes políticas que está implementando el Poder Ejecutivo Nacional. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con los temas docentes y el fondo de incentivo docentes, lo que ya va anticipando que va a ser unas sesiones ordinarias con un importante número de iniciativas y un importante número de discusiones políticas en este Congreso de la Nación. Señora Gaby Vulcano, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien. Como decís, sí, hay expectativa en lo que va a ser el periodo de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, el discurso que va a dar el presidente de la Nación, Javier Milei, respecto a cuáles van a ser los lineamientos principales de su gobierno en este primer año. Y obviamente, ¿qué va a pasar con todo el contenido que tenía la ley de bases? Que si bien lo que se decidió es que vuelva a comisión, lo más probable es que ya en el periodo de sesiones ordinarias vuelva desglosado todo ese contenido a través de distintos proyectos de ley. Eso es lo que se está analizando en el oficialismo. Ya hay algunos contactos con la oposición para ver cómo se pueden llegar a dar esos debates. También tener una idea de cuánto apoyo pueden tener esas iniciativas y obviamente que el capítulo fiscal va a ser uno de los temas claves para debatir, pero no el único, porque no, claro, como sabemos en la ley de bases se incluyeron muchísimos temas, se abordaron muchísimas temáticas. Hay que ver cuáles se dejan para más adelante y cuáles toman prioridad. Como te decía, seguramente el capítulo fiscal, todo lo que está relacionado a los temas económicos, van a ser prioritarios en los primeros meses de debate que se den aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, saludos nuevamente al señor Claudio Mardones. Buenas tardes, señor Fernando Fraquelli. Buenas tardes, Gabriela Vulcano. Sí, la gran pregunta, ¿cuál va a ser la estrategia parlamentaria ahora, dentro de muy poquito tiempo, para saber formalmente? Miremos un poco la línea corta de tiempo, un oficialismo que después del 10 de diciembre, con una construcción de un bloque que llega a las 37 voluntades, bueno, ha transitado estos 60 días de extraordinarias que han sido no solamente iniciáticas para el oficialismo, sino también para buena parte de la Cámara, porque finalmente Javier Milei se anota como el primer presidente que envía su primer proyecto de ley y que es retirado a comisión, a volver a comisión en un contexto en donde se jugaba buena parte de los dos aspectos del shock del comienzo de su gobierno. Claro. Por una parte, el proyecto de ley ómnibus, y la otra parte que está sin solución todavía y que tiene que ver con el DNU 70/23. ¿Cómo va a ser el derrotero político a partir del 1 de marzo con respecto a los poroteos, a las mayorías y las minorías en las dos cámaras del Congreso de la Nación con el DNU? Claro, bueno, parte también de los análisis que se hacen desde la Cámara de Diputados por parte de sus integrantes, lo hizo en la jornada de hoy el diputado Peluc de La Libertad Avanza por la provincia de San Juan. Habló con DTV de esta manera. Bueno, en lo personal yo lo veo muy bien. Dentro del bloque alguna vez hemos conversado de una situación que pudiera pasar así.
Y formar un interbloque con los dos bloques sería excelente. Eso quiere decir que se suman voluntades como se sumaron en la segunda vuelta de la elección. Claro. Y que pensamos medianamente similares, no iguales, pero similares. Digo, porque los dos sectores representamos el cambio en la Argentina. Entonces, la verdad que lo veo con buenos ojos. Y desde San Juan a mí, en lo personal, yo trabajé muy bien y el equipo nuestro en La Libertad Avanza San Juan trabajó muy bien con el equipo de Patricia Burrich, en la persona de María Eugenia Raberta, y en ese equipo. Y defendimos todos los votos en la segunda vuelta y trabajamos muy bien, así que la verdad que a nosotros nos alimenta. Sí, de hecho, para sumar esto que está diciendo usted, durante el debate en el recinto por la ley de bases, hubo algunos diputados específicamente del PRO que trabajaron mucho para que la ley pudiera salir. Exactamente, desde el bloque, digo, pasa que la palabra más autorizada es el presidente del bloque, pero desde lo personal observamos unas defensas hacia la ley como si fuera propia, claro, como que son parte del proyecto, y eso va afianzando vínculos y eso es muy bueno. Digo, cuando vos tenés sectores que quieren este cambio para la Argentina y son personas de bien, como dice el presidente Milei, tenemos que ir en esa dirección. Bueno, yo vengo de la provincia de San Juan, una provincia productiva y minera, en el cual tenemos mucho para trabajar sobre minería. En la ley de bases iba mucho sobre minería y la verdad que estaba contento porque no habían habido observaciones prácticamente en los artículos de minería. Sí. Y la retención que proponía en ese momento, que después se sacó, era un 8% sobre el vino, pero la verdad que nosotros veníamos teniendo, como productor se lo digo, nosotros veníamos teniendo 0% de retención a $1 a 3.80 y pasamos a tener $1 a 8 y pico, y que el 8% no significaba nada, digo, no es que la producción se venía abajo con ese impuesto. Y siempre entendemos que para sacar este país adelante siempre se nos ha pedido colaboración a todos los sectores. El problema es cuando no llega la solución, que es lo que ha venido pasando todos estos años y somos poco creíbles desde la política, pero Javier lo viene llevando muy bien y creo que vamos a llegar a ese cambio que necesita la Argentina. Sí, ¿usted es productor vitivinícola? Si no entendí mal. Sí. Ah, sí, perfecto. sí, sí. Ay, qué rico. Bueno, después nos cuenta, tiene una bodega, ¿qué tiene? Algo así, chiquito, pero lo tenemos. ¿Y cómo es, a ver, para meternos más en detalle al negocio que usted conoce y que usted maneja, cómo son esas producciones regionales? ¿Qué necesita para realmente tener mayor capacidad de poder proyectar su negocio? Porque muchos productores regionales lo que dicen es que lo que les falta es previsibilidad, ¿no? Con esta cuestión de la brecha cambiaria, la posibilidad exportadora, ¿no? Sobre todo del vino. Del vino o de la pasta, que es lo que se exporta. Son dos rubros que se exportan y mucho desde la producción vitivinícola, ¿no? Vos tenés para exportar el vino o la pasta. Para las dos o el mosto. La pasta. La pasta de uva. Ah, la pasa, no lo entendía. Perfecto. Sí. La pasa de uva. Muchos productores vitivinícolas tienen varietales que hacen más a la pasa que al vino y son los dos rubros más fuertes que tenemos de San Juan, de la vitivinicultura. Sí. Es cierto que no haya previsibilidad hace que nosotros tengamos que estar sacando cuenta todos los días. Claro. Y que dependemos mucho del clima y del agua, principalmente del agua. Nosotros estamos viviendo una época de sequía grande en San Juan y eso hace y obliga a los productores a tener que poner otro sistema de riego como el goteo para que nos alcance el agua, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Bueno, ahí estaba el diputado, José Asad Peluc, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de San Juan, analizando también esta posibilidad, ¿no?, de entendimiento, de un acuerdo entre
La Libertad Avanza, junto con el PRO, el trabajo en conjunto que se puede hacer en la Cámara de Diputados, habrá que ver, se va analizando. Más adelante se tomarán decisiones. Por delante, el PRO necesita resolver su situación interna, que es la elección de autoridades. Ahí está Mauricio Macri, ahí está también en el medio Patricia Bullrich. Entonces hay toda una discusión política. Y lo que sucede es que tenemos dos partes de esta foto de Juntos por el Cambio. Por una parte, lo que dicen los ex integrantes de lo que fue el interbloque de Juntos por el Cambio. Dicen, bueno, Juntos por el Cambio acá en la Cámara de Diputados no existe más. Pero sí hay espacios donde realmente tiene una presencia real. Podríamos decir que son los rincones del poder real de Juntos por el Cambio. Y me refiero a esa liga de 10 gobernadores, claro. 5 gobernadores radicales y 3 gobernadores orgánicamente del PRO, acompañados por otros 2 que son aliados, claro, ¿no? Pero ahí nos encontramos con, bueno, este dato que también tiene que ver con la dinámica fundacional del PRO, un partido que fue fundado y financiado por Mauricio Macri después del año 2000, 2001, que recién llega al control del Estado de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones para jefe de gobierno del año 2007, un Mauricio Macri que asume como jefe comunal el 10 de diciembre de 2007, y de ahí en adelante empieza un proceso que durante los primeros años muchos decían, bueno, un partido con proyección nacional, claro, pero que no sale de los límites de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy la foto es otra. Hoy la foto es Ignacio Torres como gobernador de Chubut, una figura muy importante del PRO y que le permitió finalmente al PRO desembarcar en una provincia estratégica de la Patagonia. Nos encontramos con el caso de Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, que le permite al PRO controlar a uno de los 3 estados que forman parte de la Mesopotamia, y también el control del territorio originario del PRO con el regreso del apellido Macri. Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los 3 gobernadores del PRO, 3 figuras que tienen mucho peso en la discusión, y hay que ver cuánto van a pesar a la hora de elegir al próximo presidente del partido. Bueno, discusiones políticas que se van dando, estrategias nuevas políticas que va buscando también la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque en el medio está los diferentes proyectos que pueden desglosar lo que es el proyecto de ley original, el proyecto de ley de bases, que tuvo una mala pasada por aquí, por el Congreso Nacional. Gaby, a ver, dentro del desglose de diferentes proyectos, podría haber un proyecto referido a un capítulo específico que tiene que ver con la privatización de empresas públicas. Así es uno de los temas que directamente no se pudo debatir en el recinto cuando se avanzó en la votación. En particular, se llegó a una serie de artículos donde se empezó a votar por incisos, y a medida que eso iba avanzando y que empezaron a ser rechazados muchos de esos incisos, desde el oficialismo decidieron pasar o volver a comisión este proyecto de ley de bases que envió el Ejecutivo Nacional. Y esto se dio justo antes de empezar a discutir uno de los artículos, o 2, mejor dicho, de los artículos más importantes de esta iniciativa, y alrededor de los que hubo más discusión, que es el de la privatización de las empresas públicas. ¿Por qué digo que hubo mucha discusión? Porque ahí, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, se mantenían en posturas muy disímiles respecto a qué hacer con esto. Dentro de la misma oposición había miradas distintas sobre hasta qué punto avanzar con privatizaciones de empresas públicas, y sobre todo sobre cuáles. Bueno, este tema seguramente va a volver ya en el periodo de sesiones ordinarias. Lo que se espera es que venga a partir de un proyecto de ley solamente para tratar esto, no enmarcado en algo más grande. La duda es cómo será y qué empresas se incluirán, porque, como te decía, sobre eso se estaba discutiendo. Vamos a contarles qué es lo que decían los artículos que estaban en debate en ese momento, como para tener una idea aproximada de por lo menos qué es lo que quiere el oficialismo. Ya con este texto se estaba diciendo que estaba la posibilidad de modificarlo en el recinto, pero lo cierto es que como esas modificaciones no llegaron a hacerse, no vamos a avanzar sobre eso puntualmente.
El artículo 7, que era uno de los artículos que venía en la votación y que fue muy cuestionado por parte de la oposición, declara sujeta a privatización, y esto dice en los términos y con los efectos de la ley número 23.696, que es el de reforma del Estado. Las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional enumerados en los anexos 1 y 2 de la presente ley. Los anexos 1 y 2 de la presente ley tenían ahí, según lo que plantea este artículo, tenían un listado de las empresas que se podían llegar a privatizar. La idea en su momento, cuando se empezó a debatir en el recinto, era poder desglosar ese listado y que ese listado se transformara en 4 listados donde estaban repartidas las distintas empresas públicas para poder conseguir el apoyo en algunos anexos de un sector de la oposición y en otros de otra. Claro. Eso al final quedó diluido y no se pudo avanzar sobre ese tema. El oficialismo quería ver si ahí podía conseguir más votos para poder privatizar algunas de las empresas públicas. Al principio el anexo eran las 41 empresas. Exactamente. ¿No? Donde estaban todas incluidas. Exactamente, sí, se hacía una diferenciación, después se hizo una diferenciación entre las empresas que podían ser privatizadas de manera parcial y no total, que es lo referido a esto del anexo 1 y 2 de este proyecto de ley, pero después se quería tratar de desglosar un poco más. Vemos en la próxima placa uno de los planteos que también se hacen en este artículo 7, dice: las empresas y sociedades listadas en el anexo 2 solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Esto hablaba que solamente se iba a poder privatizar un 49% para que el otro 51% quedara en manos del Estado. ¿Y de qué empresas hablaba? Hablaba de 3 empresas puntualmente, del Banco Nación, de ARSAT y de Nucleoeléctrica Argentina, que eran 3 empresas que desde la oposición, desde el día 1, les dijeron: no estamos directamente de acuerdo con que se privaticen a ese punto. Entonces, en el oficialismo accedieron a que, se sacaran del listado lo que eran las empresas que podían privatizarse de manera total, pero siempre dejándolas en un listado donde sí se las podía privatizar parcialmente. Aún así, eso no terminaba de conformar a un sector de la oposición. Vemos en otro de los puntos de este texto del proyecto de ley de bases que enviaron en la próxima placa, a ver si está acá. Las empresas y sociedades de las empresas y sociedades, esto es lo que leímos recién, ¿no? Sí. Respecto del proceso de privatizaciones que se lleve adelante conforme a las disposiciones de la presente ley, intervendrá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la ley 23.696. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto también fue un pedido que se hizo por parte de la oposición, que se trate en la Comisión de Reforma del Estado y Seguimiento de Privatizaciones. Ahí hubo también cierto cuestionamiento porque algunos decían no alcanza con que se trate en la comisión bicameral, sino que además cualquier privatización tiene que ser aprobado por los 2 recintos, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado, a eso se refiere. Pero algunos lo que decían es, no es necesario que pase por el recinto, pero sí hay que reforzar la bicameral, ya sea en número, agrandar el número de los integrantes de esta bicameral, y algunos lo que planteaban es que era necesario que se puedan agregar mayores mecanismos de transparencia, diciendo que también se discutiera o pasara el tema de las privatizaciones por la AGN, la Auditoría General de la Nación, también por la CIGEN. Se plantearon distintas cuestiones
que estaban puestas en la mesa de debate y que podían llegar a introducirse al momento de hacer modificaciones. Ya cuando estamos en estos puntos de que va avanzando la discusión en particular, ya para esa situación se había logrado un primer entendimiento entre el gobierno y los sectores de oposición dialoguista, quitar lo que es yacimientos petrolíferos fiscales. YPF quedaba fuera ya. YPF quedaba fuera, pero bueno, todavía eso tenía que después mostrarse en el recinto una vez que hicieran las modificaciones. El artículo 8 sustituye el artículo 35 de la ley número 24.804 por el siguiente, así quedaba en el texto, artículo 35, el Estado Nacional será titular permanente de una acción de nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que era una de las empresas que decíamos que se podía llegar a privatizar de manera parcial según este texto y según las negociaciones que se habían llevado adelante con la oposición. Vemos en la próxima placa otro de los puntos y dice, y se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para la toma de decisiones que signifiquen A, la ampliación de la capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y o la construcción de una nueva. Y vemos en la próxima placa que hay en B, dice, bueno, la salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica. Me parece que nos queda algunas placas más. Sí, la incorporación de accionistas en la sociedad que le otorguen el control en los términos del artículo 33 de la ley número 19.550 de las sociedades comerciales. Estos son algunos de los puntos que pueden llegar a repetirse en un proyecto de ley que ingrese aquí en el periodo de sesiones ordinarias respecto a privatizaciones. No sabemos si va a ser tal cual porque lo que se vio en la última sesión es que la oposición no estaba dispuesta a acompañar este texto referido a privatizaciones más allá de otros puntos, así que es muy probable que, bueno, tengan que redefinir en el oficialismo si van a mandarlo de modo así como un listado, como en distintos grupos. Se va a mandar privatización por privatización como estaban pidiendo en la oposición o, hay que ver ahí cómo van a abordar este tema nuevamente en caso de que quieran mandar un proyecto de ley en las sesiones ordinarias o directamente dejarlo para más adelante. Claro. Bueno, gracias Gaby. Ahí están las discusiones que se pueden venir aquí en este Congreso Nacional y a partir también cómo se van a dar estas discusiones con las diferencias políticas que se fueron planteando en el debate. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esas empresas públicas y decimos YPF fue el primer acuerdo para decir queda fuera de la discusión, no se privatiza YPF, también hubo un acuerdo de entendimiento entre los sectores dialoguistas donde participaron también los gobernadores, donde algunas empresas públicas radicadas principalmente en la provincia de Córdoba también habían quedado afuera. Pero claro, en ese momento también había un entendimiento político, digamos, de mayor coincidencia entre el presidente de la Nación y el gobernador Yarlora. Hoy esa situación está atravesando, digamos, una crisis. Un mal momento con el cordobesismo, tal cual, ¿no? Es verdad. Entonces, a ver, hay que ver también cómo es el replanteo nuevamente. Es muy acertado que traigas a colación este dato porque, bueno, es verdad, todas las empresas estatales que estaban en Córdoba, no solamente las vinculadas a las universidades públicas, también, porque los medios de la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, eso tiene que ver con una cuestión de la autonomía universitaria, pero claramente con todo el complejo de la fábrica militar de aviones, por ejemplo, que ese era uno de los temas de preocupación del gobernador Yarlora, en otra etapa que parece que hubiera sido hace una eternidad, pero fue hace muy poco, en donde el cordobesismo tenía funcionarios de mucho peso. Uno de ellos, Osvaldo Giordano, al frente de la ANSES, Franco Mogueta, al frente de la Secretaría de Transporte, también la presidencia del Banco Nación. Bueno, muchos puntos que tienen que ver sobre este interrogante que surge a partir de la placa que nos propone Gabriela, especialmente por esto. ¿Qué va a pasar con esas empresas? Bueno,
Bueno, veremos a ver qué pasa. En principio nos vamos a ir a la pausa para regresar aquí en el análisis y seguir viendo las consecuencias, los ecos que va dejando el desarrollo que tuvo aquí en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de bases y que ahora desde el oficialismo quieren volver a abrir esa discusión ya con proyectos más pequeños, menos artículos y más específicos sobre diferentes temas. Pausa, estamos en el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión y rápidamente ya nos vamos a la provincia de Corrientes. Diputado Manuel Aguirre, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? A la República de Corrientes. A la República de Corrientes, así es. Bueno, diputado, ¿cómo va palpitando lo que va a ser estos próximos días, pensando en la apertura de sesiones ordinarias, en la presencia del presidente, en el mensaje que pueda dar el presidente? De aquí al 1 de marzo falta un montón y puede pasar muchas cosas, pero en principio, ¿cuál es la primera reflexión? Mire, yo desde el inicio me sentí muy contento con el nuevo gobierno porque por fin íbamos a tener democracia y república en la Argentina. Nunca hemos tenido, porque siempre el oficialismo tuvo casi la mayoría o la mayoría, y cuando le faltaba para la mayoría siempre concretaba con un bloque chico. Entonces al resto no le importaba y hacía lo que se le ocurría. Y así no fue la Argentina prácticamente estos 70 años, salvo en la época de Frondizi y salvo en la época de Ilía. No porque yo sea radical, ni por el estilo, porque Frondizi no era tampoco radical, era de una parte del radicalismo. Me sentía muy contento. Yo creo que a veces cuando uno está en minoría, le hace a que se acelere y cree que se siente disminuido, cree que atacar es la solución, y creo que eso es lo que está pasando en este gobierno, pero yo estoy confiando en ellos. Creo que el PRO puede, si se va a fundir entre ellos, van a integrarse a ellos. Yo creo que le puede dar un cierto equilibrio en este sentido. Nosotros estamos para ayudar. Y vos lo repetís, porque por ahí escucho a algunos decir, ¿qué tipo de ayuda si usted hace denuncia? Yo hice denuncia, es cierto. Yo hago denuncia por la ofensa misma de mi persona, porque él habla de los legisladores que votaron en contra y a mí me trata de traidor en Corrientes. Somos 4 diputados, digamos, uno es oficialista y 3, uno es del PRO y 2 del radicalismo. Y a mí precisamente me trata de esa manera cuando yo trabajé muchísimo para mejorar ese proyecto, que la verdad que era un proyecto muy complicado, muy difícil de entender, porque no tenía sentido. Estábamos discutiendo la venta de la empresa del Estado y al mismo tiempo estábamos discutiendo en la misma ley, otro capítulo, estábamos discutiendo la venta de entrada en el fútbol. Está bien, todas estas cosas están muy bien, me parece, pero creo que las emergencias que tenemos hoy son económicas fundamentalmente, social y una parte de seguridad. Yo seguridad no lo trato igual, aunque Bullrich quiere tratarlo de esta manera. Yo creo que ella se equivoca por eso. Ella cree que el Rosario y Buenos Aires, el Gran Buenos Aires de la Argentina, está equivocado. Nosotros en Corrientes tenemos realmente una tranquilidad y una paz social muy fuerte, muy tranquilo. Por supuesto que hay hecho ilícito, vivimos en sociedad. Entonces yo creo que eso no es tan urgente, pero era un tercer punto que podríamos tratar dentro de lo urgente. Pero acá se trataba cualquier cosa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros trabajamos desde el 20 de diciembre, e hicimos una pausa el 24, volvimos el 26, hicimos una pausa el 30, volvimos el 2 de enero y no paramos hasta que en definitiva me iba los lunes y volvía los viernes, porque trabajábamos en un sistema que era interesante, el sistema semáforo que ustedes deben acordar. Y no se dio, pero no porque no se dio y no finalizó, que fue por decisión de ellos, porque un inciso de 364 artículos cree que puede incidir tanto para quebrantarle tanto al gobierno y retirar ese proyecto. Yo creo que se equivocó ahí. Fue un error por su falta de experiencia política, por su falta de experiencia legislativa
y a veces creerse uno, como está en disminución, cree que tiene que castigar a todo el mundo, y no es así la política. El Parlamento es de diálogo, de conversar, analizar. Yo espero que, no quiero volver a la historia, porque ya pasó lo que pasó. Vamos para adelante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo creo que el diálogo va a ser fundamental. Y si algún artículo no estamos de acuerdo en algunas leyes, que presentemos proyectos que presentemos nosotros, o que presenten la Unión por la Patria, o que presente cualquiera de los demás bloques, y tengamos que discutir alguna ley, eso no afecta a nada, tenemos que hacer bien las cosas. No, pero eso se venía haciendo, te dice. A mí que me importa lo que se venía haciendo y se hacía mal. Tenemos que empezar a hacer y hacer bien las cosas. Y yo creo que este gobierno tiene esta gran oportunidad. Lo único que hay que poner es equilibrio, paz, fundamentalmente, organización, que es lo que no tienen, porque ahí está el progreso, no hay de otra manera. Desorganizado o en un conflicto constante, vos no podés lograr progreso jamás, porque a veces no te dejan ni dormir esos quebrantos que hace que al otro día vos te levantes y en lugar de mejorar, estás empeorando. Hay que lograr tranquilidad. Claro. Tenemos que pensar entre todos. Yo quiero una Argentina distinta. Me fui a trabajar en el campo legislativo en Buenos Aires porque estuve acá, pero me fui allá porque creía que podía ayudar desde allá para mi provincia y para la Argentina en su conjunto. Pero me fui a buscar otra cosa y no me interesa tampoco. Así que en esa situación estamos. Manuel, simplemente en 30 segundos, ¿cómo quedó el radicalismo después de este primer debate que se dio aquí en la Cámara de Diputados, puertas hacia adentro del bloque? Nosotros bien, tal es que cuando ese día salimos cuando se suspende la sesión, lo que hicimos de inmediato fuimos el bloque completo, los 34 diputados, fuimos a mi oficina precisamente porque mi oficina está cerca de donde sesionamos, y nos fuimos a reunir y fuimos a analizar. Estuvimos casi 3 horas y media o 4 horas discutiendo y analizando cuál fue nuestro error, por qué nos pasó lo que nos pasó, por qué pasó lo que pasó al gobierno, por qué retira el proyecto, si había temas muy importantes que tratar. Así que nosotros estamos bien. Que algunos tienen una intensidad de confrontar y hay otros que todo lo contrario, es decir, y está bien que sea así, no importa, lo que importa es que mantengamos la unidad del radicalismo y la unidad de la Argentina. Nosotros necesitamos que la Argentina se una, no podemos salir de otra manera, tiene que haber un gran consenso, pero no regalando ni dando a nadie, ni un toma y daca, vos me das tanta plata para mi provincia y yo te doy este voto, no es así la cosa, claro. Porque eso no sirve. Manuel, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a usted, un abrazo fuerte. Gracias. Manuel Aguirre, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por, como dijo él, la República de Corrientes. Nos vamos a ir ahora, me parece que ya tenemos nuestro móvil, nos está llamando Lourdes López nuevamente. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Bueno, ya nos vamos despidiendo, estamos aquí en el patio Malvinas, espectacular, hay una linda temperatura. Yo creo que la temperatura hoy debe estar rondando más o menos entre los 23, 24 grados, ni mucho viento, ni tampoco tanto calor, así que por supuesto de esta manera es que vamos cerrando también el móvil con la actividad parlamentaria de esta semana, que decíamos fue más breve en cuanto a días hábiles, pero sí mucho trabajo interno que va a pasar también con la ley base, también qué va a pasar con la prórroga del periodo extraordinario, qué va a pasar el 1 de marzo, por supuesto también qué va a pasar con la constitución de la comisión de DNU, por ejemplo, entre otros de los temas que están dando vueltas en la mesa. Y algo que hablábamos ayer también era, y que ustedes también seguramente lo abordaron, era lo de los fondos, en este caso lo de la permanencia del FONID, que es este fondo también para la educación que obviamente muchos salarios de muchos maestros, en este caso depende exclusivamente, o no dependen, pero un gran porcentaje, entre el 10 y el 20%, dependiendo de las provincias, es realmente que dependen de este fondo, ¿sí? Es a partir de un impuesto que se cobra por, en este caso, los aviones y las embarcaciones que están declaradas particularmente. Pero es un tema del que han pedido al menos desde dos sectores, del sector de la izquierda y también desde la UCR en este caso encabezados por el diputado Julio Cobos y también otro proyecto de la diputada Romina del Pla, desde el lado de la UCR más que nada para poder
prorrogar por 5 años lo que es la permanencia del FONID, y por el otro, del lado de la diputada Romina del Pla, para que esto esté vigente de manera definitiva, teniendo en cuenta, más allá de que ella representa a gran parte del sector docente y que ejerce la docencia, particularmente son 2 pedidos muy importantes, varios diputados de la UCR que se encaminaron bajo el respaldo de Julio Cobos, y particularmente también por parte de la diputada Romina del Pla del Frente de Izquierda, que pedían por la permanencia, mientras la UCR pedía una prórroga de 5 años. Recordemos que este FONID está incluido en el presupuesto 2023, que también se prorrogó para este año. Bueno, todavía los fondos no han sido girados a las provincias, y por eso es que también hay incertidumbre, y esto también trae como cola, ¿por qué no?, el hecho de que se demore el inicio de clases, ¿no? Esto es un tema también que obviamente ocupa y mucho la agenda, particularmente de los diputados, y así es como se han ido presentando diferentes iniciativas. Esto en manera general, ¿no?, en manera macro. Después, por supuesto, dejo que en el piso continúen con el tema. Lourdes, gracias por este informe. Un placer y buen fin de semana para ustedes. Gracias, buen fin de semana. Ahí estaba Lourdes López desde el Salón Malvinas del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, los temas sin dudas que quedan pendientes, algunas definiciones que hubo a lo largo de esta semana. Semana corta, pero son semanas intensas desde lo político. Sí, son semanas intensas porque queda poco tiempo para lo que va a ser el comienzo del periodo de sesiones ordinarias. Donde además en el medio se están discutiendo muchos temas, como recién mencionaba Lourdes. Uno de los grandes temas tiene que ver con el Fondo de Incentivo Docente, que hoy está tensionando el vínculo entre el Ejecutivo Nacional y las provincias, y donde también los diputados y diputadas decidieron intervenir respecto a este tema, planteando algunas cuestiones, ya sea a través de proyectos de ley, y donde vemos que cada vez más está cruzado el debate, ¿no? Con el reclamo que se le hacen a los gobernadores porque aquí no se reunieron las voluntades necesarias para poder aprobar la ley de bases, por un lado. Por otro lado está la discusión con las provincias y cómo eso está repercutiendo aquí en el Congreso. Lo cierto es que, bueno, aquí en la Cámara de Diputados la idea es ver si puede volver a haber algún tipo de acercamiento, de diálogo entre el oficialismo y la oposición para empezar a trabajar algunos de los temas que se van a venir en este año, y que claramente muchos de esos temas van a tener que pasar por aquí, por el Congreso. Sí, sin lugar a dudas, mientras la situación económica y la situación de los fondos para las provincias lleva ineludiblemente que se restablezca la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores, la necesidad de avanzar, por ejemplo, en la conformación de comisiones en esta Cámara de Diputados lleva también a la necesidad de restablecer las relaciones entre la Libertad Avanza y los diferentes bloques. Más dialoguistas o menos dialoguistas, pero es necesario restablecer, digamos, nuevamente esas relaciones. Bueno, quizá el arranque del periodo de ordinarias permite oxigenar, lo que sí, si nos guiamos por la relación con los gobernadores, bueno, hay algunos que siguen firmando cartas documento, como es el caso del gobernador de Río Negro, Alberto Bretilnec, y también del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, especialmente porque ya le advirtieron a la Nación que no tome definiciones unilaterales respecto a las represas hidroeléctricas que están en ambas provincias, especialmente a lo largo del río Limay, y que forma parte de una de las controversias, una de las tantas controversias que están abiertas, que muchas veces invitan a pensar si esto no va a derivar en la exploración de un nuevo pacto fiscal, pero indudablemente hay algo que apremia y que tiene que ver ya con el comienzo de las clases, ¿no? El comienzo de las clases implica, podríamos decir, uno de los principales exámenes de la convivencia en el tiempo corto entre las provincias y la nación, especialmente por el entramado de financiamiento que está atravesado no solamente por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, sino también por el Fondo Compensador Docente y por esta gran pregunta: ¿se va a articular? ¿No se va a articular la paritaria nacional docente? ¿Va a quedar todo librado a las medidas que lleven adelante cada una de las jurisdicciones y por ende retomar lo que era ya
la doctrina de hace 30 años atrás, cuando comenzó la transferencia de los servicios de educación no universitaria de la nación en las provincias sin los fondos? Capaz que nos encontramos con otro escenario. Claro. Bueno, yo creo eso, Fer, que va a impactar directamente en cuál va a ser la convivencia de oficialismo y oposición en esta Cámara a partir del 1 de marzo. Bueno, y hablando también de análisis que van haciendo los diputados nacionales, en la jornada de hoy habló con Diputados Televisión el diputado por la provincia de Tucumán, Pablo Yedlin, que pertenece al bloque Unión por la Patria, de esta manera. Estoy preocupado porque veo una Argentina que debate sin encontrar consensos en las cosas que nos unen, que no encuentra el diálogo suficiente para salir de la situación de crisis que tenemos, que elige no encontrar el diálogo, porque la verdad que creo que las coincidencias son mucho más importantes que las divergencias entre los argentinos, que en general todos tenemos más o menos en claro cuáles son los problemas que tenemos, el diagnóstico de los problemas también es bastante coincidente en gran medida, y bueno, quizá tengamos algunas miradas a veces desde un lado, desde el otro, divergentes en cuanto a cuáles son las mejores soluciones. Pero no tengo ninguna duda y el Congreso en ese sentido creo que es la representación de esta divergencia argentina, que podemos encontrar caminos de mutuo acuerdo para ponernos por ahí en 3, 4, 5 temas, que son los que más nos preocupan, y trabajar en eso sin agredirnos. En esa agenda que vos imaginás, ¿cuál es tu agenda de 4 o 5 temas prioritarios? No tengo duda que un tema tiene que ver con lo económico, y dentro de lo económico con la inflación. No tengo duda que detrás de nuestra inflación el déficit fiscal forma una de estos pilares. No coincido totalmente con el diagnóstico del gobierno de que sea ese el único problema o el problema a atacar de la manera, digamos, dura que se está atacando con un ajuste salvaje hoy que está y va a afectar áreas cruciales para la Argentina, como son la educación pública, las universidades, la ciencia y técnica, la cultura, la salud pública. Entonces, me parece que la Argentina tiene un problema de equilibrio fiscal y no debiera gastar más de lo que le ingresa, pero que debiéramos trabajar en un proceso un poco más medido en el tiempo para respetar a muchos argentinos que se están quedando afuera de esta historia porque no van a poder llegar a su lugar de trabajo con los precios de los transportes, porque no van a poder acceder al colegio al que iban sus hijos, porque no van a poder tener prepaga, porque no pueden comprar los medicamentos. Y entonces me parece que demorar un poco el ajuste mientras se produce o se genera un programa, un plan de desarrollo y aumento de nuestra productividad, o sea, poder, además de gastar menos o más eficientemente, producir más ganancias, más riqueza, un plan de producción del cual este gobierno todavía no ha hablado mucho. Entonces me parece que estos diagnósticos que terminan siendo simplistas, alguno me podrá decir, bueno, pero la oposición ha gobernado muchos años en la Argentina y no pudo solucionar estos problemas. Pero esas son las excusas que tenemos que dejar atrás. Bueno, ahí estaba Pablo Yedlin, la necesidad de lograr entendimientos, acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, no solo con el oficialismo, sino también con el resto de las fuerzas políticas, por lo menos en 3, 4 puntos necesarios, lo que algunos siempre denominan esas políticas de Estado que tiene que tener la República Argentina y que tienen cualquier país del mundo, donde más allá de los colores políticos que estén a cargo de los poderes ejecutivos, esos acuerdos y entendimientos políticos no varían mucho, ¿no? Así es. Como puntos centrales. Y uno de esos ejes siempre ha sido el tema educativo, ¿no? Ahí... Educación. Exacto. Para nosotros el tema Malvinas siempre ha sido, ¿no? También una política de Estado, pero sí, obviamente. Ahora, desde el punto de vista económico, nunca ha habido, digamos, coincidencias entre oficialismos y opositores, porque cada uno tiene una receta distinta. Sí, creo y se nota. Creo, Fer, igual que en este contexto lo que sucede es que esas diferencias han quedado ya no solamente al desnudo, sino que en términos de la discusión fiscal
en un año sin presupuesto, Claro. en un contexto en donde además el gobierno lleva adelante desde el Ejecutivo una serie de recortes que superan las expectativas del Fondo Monetario Internacional y con la gran duda de cuál va a ser el correlato de esto, especialmente en el funcionamiento del sistema federal, en la convivencia con las provincias y en este primer examen, ¿no?, de lo que ya ha venido sucediendo desde el 10 de diciembre, pero que va a tener una definición mucho más importante en saber cuáles van a activarse los resortes para que comiencen las clases o no. Claro, bueno, eso como uno de los temas más próximos en lo inmediato, ¿no? Resolver el tema docente, porque las clases están empezando ya en los próximos días. Por el otro lado también las expectativas que se abren con la apertura de las sesiones ordinarias, con el mensaje que va a dejar el presidente de la Nación, los lineamientos que puede llegar a bajarle el presidente al Congreso de la Nación, más allá de su propio bloque, y también las estrategias políticas que pueden ir modificándose a partir de las diferentes políticas de Estado. Cuando hablamos de cambios de estrategia política, estamos hablando de un cambio en las alianzas parlamentarias entre la Libertad Avanza y el PRO, la posibilidad de un interbloque. Habrá que ver si en esa suma unir los dos bloques le da como resultado los 38 más 37, o a lo mejor no. Sí, aún si conforman un interbloque, el PRO y la Libertad Avanza, no le alcanza al oficialismo para tener el número para llegar a los 129 diputados para tener el quórum. Ahora, obviamente que lo que sí conseguiría el oficialismo es tener un trabajo puertas adentro mucho más articulado con el PRO que el que ya viene teniendo, porque hay que decir que el PRO acompañó en su totalidad lo que fue la ley de bases, la votó en general todos los integrantes del bloque del PRO, y lo mismo sucedió cuando se pasó a la votación en particular. Ahora, sí le ayudaría al oficialismo tener un interbloque para articular mejor el trabajo, para definir una estrategia conjunta con el PRO, en ese sentido también para poder negociar con las otras fuerzas políticas. No es lo mismo tener 37 integrantes que tener 72 cuando te sentás a negociar. En ese sentido saldría fortalecida la Libertad Avanza, pero aún así no resolvería los problemas que viene teniendo con otros sectores de la oposición. Hay que ver también cómo se posicionarían aquellas fuerzas políticas que hasta hace poco conformaban Juntos por el Cambio junto al PRO. Y ahí hay una duda también, ¿qué pasa puertas adentro de la Unión Cívica Radical, donde ya vimos que hay fisuras, hay distintas posiciones, están aquellos diputados que están un poco más alineados a las políticas que proponen desde la Libertad Avanza, y otros que dicen hay que situarse más en el rol de opositores más allá de los motes. Claro. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, con el transcurrir de las semanas, esperando ese 1 de marzo, esperando el mensaje presidencial, esperando, mientras tanto, el ingreso al Congreso de los diferentes proyectos de ley para discutir una vez que se abran el periodo de sesiones ordinarias. Le ponemos punto final al análisis del día de hoy. Gaby, gracias. Claudio, gracias. Un gusto. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias y nos estamos reencontrando. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?